Hola, hola y bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan hoy para esta exploración un poco diferente. Hoy vamos a sumergirnos en ideas que, la verdad, desafían bastante nuestra visión común de la salud mental. Y lo hacemos de la mano, digamos, de las reflexiones del doctor José Luis Marín. Él es psiquiatra, psicoterapeuta, tiene más de 40 años de experiencia. Un pionero en cosas como la psicoterapia breve, esta idea de buscar soluciones más rápidas, y la medicina psicosomática, que conecta mente y cuerpo, ¿no? Algo clave. Y nos lanza una pregunta, potente diría yo. ¿Son la depresión y la ansiedad realmente enfermedades? Así, fijas, como la diabetes, por ejemplo. ¿Es posible enfrentar el sufrimiento o el malestar sin depender siempre o únicamente de las pastillas? Vamos a darle una vuelta a esto. Exactamente, creo que la idea hoy es esa, mirar con lupa, analizar críticamente este modelo biomédico que, es el que predomina en psiquiatría, y al mismo tiempo explorar estas otras visiones, ¿no? Las que propone el doctor Marín, que son más integradoras, que toman en cuenta nuestro estilo de vida, nuestro contexto social, todo eso que nos rodea. Perfecto. Pues entremos en materia. Arranquemos con un tema, central, la depresión. La narrativa habitual, la que escuchamos por todos lados, es la del desequilibrio químico. La famosa falta de serotonina. Eso mismo, casi como si fuera diabetes que falta insulina y ya está. ¿Cómo ve esto el doctor Marín, según lo que tenemos? Pues mira, él es muy directo. En las fuentes califica ese modelo de la serotonina como absolutamente falso. Absolutamente falso es una afirmación fuerte. Muy fuerte. Y añade que, según su análisis y experiencia, ningún antidepresivo ha curado jamás la depresión. Ni lo hará. ¡Wow! Entonces, ¿qué son los antidepresivos para él? ¿No sirven para nada? No dice eso exactamente. Reconoce que los psicofármacos alteran estados mentales, modifican cómo te sientes. Y eso, claro, puede ser preferible al sufrimiento agudo. Para la persona que está muy mal, puede ser un alivio temporal. Entiendo, un alivio, pero no la solución definitiva. Exacto. Él insiste, no son una cura, no van a la raíz del problema. Pueden ser útiles al principio en una fase aguda, para estabilizar un poco. Ajá. Pero ve muy problemático su uso prolongado como si fueran la respuesta principal o única. Cronificar la medicación sin abordar lo demás. Y también recuerdo que cuestiona esa idea de que la depresión aparece así, de la nada, ¿no? Como de repente. Sí, totalmente. Él argumenta que eso casi nunca es así, que si exploras, casi siempre encuentras una historia previa, un contexto vital, experiencias pasadas, a menudo no habladas, no procesadas, que van preparando el terreno. O sea, no es un rayo en cielo sereno. Para nada. Y hace una distinción clave aquí. Diferencia muy claramente la depresión de enfermedades cerebrales como el Alzheimer. ¿En qué sentido? En que para el Alzheimer, por ejemplo, sí tenemos marcadores biológicos claros. Hay un daño cerebral observable, una anatomía patológica. Pero para trastornos como la depresión o la ansiedad, él insiste, no hay esos marcadores biológicos específicos. No hay una prueba de sangre, ni un escáner que diga, ahí está la depresión. No hay una causa única identificable para todos los casos, ni esa base física clara como en otras enfermedades médicas. Eso es un punto crucial. Y ligado a esto, también diferencia la depresión del duelo, ¿verdad? Que a veces se confunden. Fundamental esa distinción. El duelo, la tristeza profunda por una pérdida significativa, es una reacción humana, dolorosa, sí, pero natural y necesaria. Claro, es parte de la vida. Exacto. Él no lo considera una enfermedad. Pero ¿qué pasa? A veces la sociedad o incluso el entorno cercano presiona para superarlo rápido. Ya deberías estar mejor. Justo. Y si ese duelo se percibe como demasiado largo, según criterios a veces arbitrarios, se corre el gran riesgo de medicalizarlo, de tratar la tristeza profunda, que es normal en un duelo, como si fuera una depresión patológica. Y ahí entran los fármacos de nuevo. Qué peligroso, ¿no? Confundir el sufrimiento normal con una enfermedad. Es un riesgo real, según su visión. Bueno, y este enfoque de mirar más allá del síntoma, de buscar el contexto, la historia,
Parece que lo aplica también a la ansiedad. Hay una anécdota que mencionan las fuentes, de un amigo suyo psicólogo, que le dice a alguien, tú no tienes ansiedad, tú tienes miedo. El doctor Marín recoge esa idea. Totalmente. La adopta y la desarrolla. Critica fuerte lo que él llama la psiquiatrización de las emociones. Psiquiatrización. ¿A qué se refiere con eso? Pues a cómo hemos tomado emociones humanas básicas, normales, incluso adaptativas, como el miedo o la tristeza, y las hemos reetiquetado. Las hemos convertido en diagnósticos psiquiátricos. Trastorno de ansiedad, trastorno depresivo. Ya veo. Como si la emoción en sí misma fuera el problema. Está generando esa respuesta en esta persona. Buscar las raíces, las causas subyacentes de ese miedo. Claro, porque si es miedo, el enfoque cambia por completo. Ya no se trata solo de quitar el síntoma ansiedad con una pastilla. Precisamente, si lo vemos como miedo, la pregunta es, ¿qué amenaza real o percibida está activando esta respuesta? ¿Qué situación vital? ¿Qué conflicto interno? ¿Qué experiencia pasada? El tratamiento entonces debería orientarse a entender y abordar eso, ¿no? Tiene todo el sentido. Desde su perspectiva, la ansiedad como diagnóstico aislado, como entidad propia, no tiene un tratamiento que la cura realmente, más allá de fármacos que, otra vez, alteran el estado mental, modifican cómo te sientes, bajan la activación, pero no resuelven el miedo de fondo. Él hace una comparación histórica un poco llamativa, ¿no? Sí, compara su función, digamos, a la que históricamente tuvieron el alcohol, o sea, como sustancias que modifican la experiencia subjetiva, que te hacen sentir diferente, que alivian temporalmente el malestar, pero que no son soluciones de fondo al problema original. Son escapes temporales, en cierto modo. Es una comparación dura. Lo es. Y en ese contexto señala el altísimo consumo de ansiolíticos y antidepresivos en países como España. Cifras enormes. Sí, es algo que se comenta mucho. Para él, esto podría ser un síntoma de que algo en el sistema, en cómo abordamos el malestar, no está funcionando bien. Quizás una tendencia a sobremedicalizar sufrimientos que son parte de la vida o que responden a problemas sociales, laborales, relacionales. En lugar de abordar esas causas, se medica el síntoma individual. Esa es la crítica que subyace, sí. Una crítica a un sistema que quizás recurre demasiado fácil a la pastilla. Y esto nos conecta directamente con otro pilar fundamental de su crítica y, a la vez, de su propuesta: el estilo de vida. Las fuentes lo muestran muy crítico con cómo la medicina actual se enfoca casi solo en la biología y los fármacos. Muy crítico. Habla de algo que llama el conocimiento ignorado. El conocimiento ignorado. Suena interesante. Sí. Se refiere a la enorme cantidad de evidencia científica sólida, estudios robustos que demuestran el impacto, brutal, que tienen los factores del estilo de vida en la salud mental y física. Evidencia que, según él, a menudo se ignora o se infrautiliza en la práctica clínica diaria. ¿Y a qué tipo de evidencia se refiere concretamente? ¿Puedes darnos ejemplos? Claro. Menciona cosas muy concretas y con respaldo científico. Por ejemplo, dice que correr unos 20 minutos diarios puede ser tan eficaz como un antidepresivo para ciertos tipos de depresión leve a moderada. ¿Tanto como un antidepresivo? Eso sugiere la evidencia que él cita. O que una dieta antiinflamatoria, rica en omega 3, podría ser incluso superior a los fármacos en algunos casos. Increíble. ¿La alimentación? La alimentación, el ejercicio y el sueño. Insiste muchísimo en la calidad del sueño. Su impacto es enorme en la regulación emocional, en todo. Tiene lógica. Cuando uno duerme mal... Todo se siente peor, ¿verdad? Y cita estimaciones que son, impactantes. Que hasta un 70% de las consultas en atención primaria podrían estar relacionadas directa o indirectamente con fallos en estos pilares básicos del estilo de vida. ¡70%! Es altísimo. Altísimo. Hablamos de mala alimentación, sedentarismo, estrés crónico mal gestionado, falta de sueño reparador e incluso la desconexión social y con la naturaleza. Eso también lo menciona. Hay una regla que cita. Sí, la regla 330-300, que habla de la importancia de poder ver al menos 3 árboles desde tu ventana
vivir en un barrio con al menos un 30% de cubierta vegetal y tener acceso a un espacio verde significativo a menos de 300 metros de casa. Fíjate. Cosas que parecen simples detalles, pero que tienen un impacto medible en el bienestar. Exacto. Conocimiento que está ahí, validado científicamente, pero que no está en el centro de la práctica médica habitual. Y él critica que esto ni siquiera se enseñe bien a los futuros médicos, ¿no? Justamente. Lamenta profundamente que la formación médica esté, según él, obsesionada con enfermedades, enfermedades y enfermedades. ¿En detectar y tratar patologías? Eso es. Y se olvida casi por completo de la promoción activa de la salud, de cómo construir y mantener el bienestar. Asignaturas como nutrición, ejercicio, manejo del estrés, higiene del sueño, o son inexistentes o totalmente marginales en la carrera de medicina. Es una paradoja, ¿no? Estudiar medicina sin estudiar a fondo cómo mantener la salud. Es una gran paradoja. Aunque también hay que decir, y él lo reconoce, que los médicos a menudo son también víctimas del sistema. ¿En qué sentido? Pues en la presión asistencial, el poco tiempo por paciente. Hablas de consultas de 6 minutos en atención primaria. 6 minutos. ¿Qué puedes abordar en 6 minutos? Imagínate, o 15-20 minutos en salud mental. Es dificilísimo en ese tiempo ir más allá del síntoma inmediato, explorar la historia vital, hablar de hábitos, de nutrición, de ejercicio. Es casi imposible. Claro, terminas recurriendo a lo más rápido, que a menudo es la receta. Es la inercia del sistema. Así que la crítica no es solo a la falta de conocimiento, sino también a las condiciones que impiden aplicar ese conocimiento, incluso si se tuviera. Entendido. Es un problema complejo, con muchas capas. Definitivamente. Bueno, entonces, si intentamos resumir este recorrido por las ideas del Dr. Marín que hemos explorado a partir de las fuentes, diríamos que su visión desafía con fuerza el modelo biomédico estricto, al menos para una gran parte del sufrimiento psíquico más común. Así es. Propone renombrar y reentender la depresión y la ansiedad. No verlas solo como enfermedades aisladas del cerebro, sino como fenómenos complejos, conectados a la biografía, al contexto social, a la historia de cada uno. Y sobre todo, quizás lo más potente, es que resalta el enorme poder terapéutico Y preventivo. del estilo de vida. Exacto. Pone el foco en la alimentación, el ejercicio, el sueño, la conexión social, la naturaleza, como herramientas fundamentales para el bienestar mental. Herramientas que, según él, hemos ignorado o relegado frente a una confianza quizás excesiva en los psicofármacos como única o principal respuesta. Una perspectiva que invita a repensar muchas cosas, la verdad. Sin duda. Y nos deja, creo, con una reflexión final potente, inspirada directamente en sus planteamientos. Una pregunta para que cada uno se quede pensando. A ver, ¿cuál sería? Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que una parte significativa de lo que hoy llamamos ansiedad, depresión, estrés crónico, no son principalmente averías químicas del cerebro que hay que arreglar, Ajá. sino que son respuestas complejas, a veces incluso con un sentido adaptativo en su origen, aunque ahora generen sufrimiento. Respuestas a nuestro entorno, a nuestra historia personal, a nuestros hábitos de vida. Entiendo la premisa. Si aceptamos eso, la pregunta es, ¿qué estamos dejando de mirar? ¿Qué conversaciones cruciales, tanto a nivel personal como social, estamos evitando tener, al enfocar la solución casi exclusivamente en ajustar la química individual con una pastilla? ¿Qué problemas de fondo, individuales o colectivos, quedan sin abordar? Es una pregunta muy profunda. Nos deja pensando, sin duda. ¿Qué dejamos de abordar al centrarnos en la pastilla? Muy potente. Creo que captura bien el espíritu de su crítica y su propuesta. Totalmente. Muchísimas gracias por desgranar estas ideas tan interesantes y, sí, desafiantes. Ha sido una exploración fascinante. Gracias a ti. Siempre es bueno cuestionar y mirar desde otros ángulos. Así es. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este análisis. Esperamos que les haya parecido tan interesante como a nosotros y que les invite a reflexionar. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Y vean otros episodios, que hay más temas interesantes por explorar. Exacto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.